Bueno, esta es una clase del curso de la energía en la industria de procesos y el tema que voy a discutir hoy es el tema de catálisis y procesos catalíticos. Como la mayoría de ustedes saben, catálisis tiene una importancia económica muy grande entre los procesos industriales, ya que casi el 80% de los productos químicos involucran al menos un proceso catalítico. Hay distintos procesos, en realidad, de acuerdo a la cantidad de producto que se produce y de acuerdo a su valor. Si miramos, por ejemplo, combustibles líquidos o ácido sulfúrico, son sustancias de estructura relativamente sencilla y se producen en grandes cantidades a un precio relativamente bajo. Pero también hay otros procesos que utilizan catalizadores como fármacos o producción de fármacos o fragancias, productos agroquímicos, etcétera, en los cuales las estructuras químicas son más complejas, pero se producen en pequeñas cantidades y el precio por unidad de peso es muy elevado. O sea que tenemos una variedad de procesos y productos que involucran catálisis en alguna parte del proceso. El objetivo de los procesos catalíticos es el de modificar partes si cuando miramos al petróleo, la idea es modificar ciertas fracciones del petróleo para obtener productos tanto en cantidad en calidad como son los requisitos del mercado. Si miramos en esta lámina catalizadores que se usan en la industria petroquímica, podemos ir viendo que hay catalizadores utilizados en la formación de gas y vamos a discutir esto un poco más en la próxima lámina. Catalizadores para isomerización, carbono 5, carbono 6. Catalizadores en reformación. Esto es, el proceso es una transformación de la estructura molecular de las naftas. O sea, las naftas que salen de las columnas de destilación primaria tienen generalmente moléculas lineales y tienden a detonar. Entonces el reforming lo que hace es transforma esas moléculas lineales en moléculas ramificadas y cíclicas que no detonan cuando se combustionan en el motor. El reformado utiliza un catalizador de doble función que es platino-alúmina, donde el platino produce o contribuye con la función metálica, catalizando la hidrogenación y deshidrogenación, y la alúmina aporta la función ácida. También hay catalizadores en el proceso de endulzamiento y recuperación de ligeros de gas no saturado, y en el Fluid Catalytic Cracking. El cracking, lo que, como dice, es, se fragmentan moléculas generalmente grandes sobre aluminosilicatos. Estos pueden ser zeolitas, por ejemplo, y se forman estructuras más ramificadas. Son isómeros relativamente cortos que se queman mucho más eficientemente en los motores de combustión. En general, el proceso de cracking se lleva a cabo en un lecho fluidizado. El lecho fluidizado consiste, como seguramente habrán visto, es un lecho de sólidos en el cual por el flujo de gas desde abajo hacia arriba genera un movimiento de las partículas y un mezclado continuo de las mismas. Y lo que permite es entonces también la regeneración continua del catalizador porque hay carbón que se deposita el mismo durante el proceso. Otros procesos que utilizan catalizadores está la alquilación, carbonos 3 y 4, y isomerización de normal butano.
Dije que iba a hablar un poco del reformado de gas natural. Es un proceso muy importante la producción de amoníaco a partir de gas natural, y en el proceso hay una cantidad de catalizadores involucrados. En realidad, es decir, hay primero una etapa de desulfurización del gas natural, si hace falta. Hay un reformador primario en el cual el metano con aire y vapor de agua reacciona y forma fundamentalmente monóxido, dióxido de carbono e hidrógeno. Estas reacciones ocurren a alta temperatura, 800 grados centígrados, y sobre un catalizador de níquel. Y luego entra un reformador primario donde depende del proceso específico, pero se mezcla, se agrega aire y se produce la conversión de más metano en dióxido de carbono y agua. A la salida de este reformador tenemos por supuesto nitrógeno que viene del aire, tenemos hidrógeno un 30%, monóxido, dióxido de carbono 6 a 8% cada uno, agua 40%. Lo que el proceso de síntesis de amoníaco requiere eliminar tanto el monóxido como el dióxido de carbono. Entonces, en estos convertidores, que son el water gas shift, el proceso de conversión de monóxido a dióxido de carbono, el monóxido reacciona con agua para producir dióxido de carbono e hidrógeno. Se consume agua, se produce más dióxido de carbono y se produce más hidrógeno. A partir de allí hay que eliminar el dióxido de carbono, se hace en un absorbedor, por ejemplo, con una solución de carbonato de potasio, que es en fase líquida. Puede ser algún otro proceso de absorción con sólidos, zeolitas pueden absorber también el dióxido de carbono. En el proceso finalmente quedan trazas de monóxido y dióxido de carbono, y me olvidé de mencionar, en el convertidor de monóxido a dióxido se usan dos tipos de catalizadores. Uno es óxido de hierro cromo a alta temperatura. Es una reacción muy interesante, no sé si Freddy Friedlander la ha discutido o la va a discutir en su clase. Y después en general, Norberto, no discutimos mucho las reacciones porque no hay tiempo, ¿viste? Okay. Pero lo mencionamos, sí. Sí, lo que ocurre es que la reacción es endotérmica, entonces se favorece por la menor temperatura, y por lo tanto, bueno, pero de menor temperatura implica también menor velocidad de reacción. Entonces, la reacción se lleva a cabo en dos reactores, uno a alta temperatura y luego uno a baja temperatura para mover el equilibrio hacia la conversión completa. Quedan trazas de monóxido y dióxido de carbono después de la etapa de purificación y se convierten sobre níquel en un metanizador. Finalmente llegamos a la etapa final, nos queda prácticamente una mezcla gaseosa de nitrógeno e hidrógeno. La relación es de 3:1, hidrógeno-nitrógeno, para que sea estequiométrica, y el catalizador es un catalizador de hierro donde se produce el amoníaco. Es decir, como podrán ver, el uso de catalizadores es bastante intensivo en este tipo de sistemas. Acá tenemos una lista de procesos de la industria petroquímica que involucran catalizadores, y yo le he pedido a mi colega y amigo Freddy Friedlander que hable algo de algunos de estos temas, así que queda a cargo del micrófono. Bueno, sí, acá básicamente lo hablamos con Norberto. Algunos ya los mencionó, el caso del reforming catalíticos para hacer aromáticos, ya lo mencionó Norberto, con el catalizador, digamos, típicamente platino, hay algún otro metal, y una alúmina que le aporta acidez.
Cracking catalítico también lo mencionó Roberto recién, con las zeolitas, propileno y butilenos de un punto de vista petroquímico. Claro que el cracking catalítico no tiene la exclusividad de producción de esos gases, sino que la función principal es producir combustibles, porque es un proceso de refinería, cracking catalítico. Sim Reformer lo acaba de mencionar en gran detalle Norberto, el gas de síntesis, y al final cómo se llega a amoníaco, y podríamos agregar también metanol. Lo que ya es distinto, es más novedoso, es el tema de la alquilación. Hemos dado en el curso de petroquímica, hemos hablado que la alquilación básicamente, petroquímica, es benceno con una olefina. Si el benceno se hace reaccionar con el etileno, da en segunda etapa estireno. Primero da etilbenceno y luego estireno. Si el benceno se hace reaccionar con propileno, da cumeno. Y por último, para hacer el LAB, que es un producto para detergentes, se utiliza una olefina de alrededor de 12 carbonos. Después mencioné la oxidación. Está mencionada la oxidación. Bueno, hay muchas oxidaciones. Por ejemplo, también el óxido de etileno se hace por oxidación de etileno, pero acá me refiero a oxidación, digamos, de dos casos: el ortoxileno, que da anhídrido ftálico, y, digamos, el normal butano, que da maleico. Hidrogenación, que Norberto creo que va a volver a hablar un poquitito de ello. Bueno, el benceno se puede transformar en ciclohexano. Ciclohexano, producto típico para hacer el nylon, o sea, la poliamida. Un ejemplo de hidratación importante es propileno más agua, eso da isopropanol. Y por último, esto es otro tema, la polimerización. Hay muchísimas polimerizaciones, pero lo que pusimos ahí son los 5 principales termoplásticos: polietilenos, que son varios, polipropileno, PVC, poliestireno y PET. Te paso nuevo la palabra a vos, Norberto. Ok, gracias. Bueno, tenemos una idea, bueno, los catalizadores son ampliamente usados en la industria petroquímica, pero no dijimos qué es un catalizador. Aunque ya quizás a esta altura ya lo saben. El catalizador es un compuesto que lo que hace es cambia la velocidad de una reacción química, toma parte íntima de la reacción, pero no cambia de forma permanente. O sea que interactúa con los reactivos, pero luego vuelve a su estado original. Podemos hablar de catalizadores homogéneos o heterogéneos, y esto depende de si el catalizador está en la misma fase que los reactivos o no. Un catalizador homogéneo es un catalizador que se encuentra en la misma fase que el medio de reacción. Por ejemplo, si tenemos un sistema líquido, un ácido sulfúrico o algún otro puede catalizar una reacción. Y les quiero mostrar este ejemplo, que si bien no es muy petroquímico quizás, pero es interesante. Tenemos el caso de metilciclohexanol que se convierte a metilciclohexeno. O sea, como ven, hay una pérdida, es decir, de agua. Lo que ocurre es que el metilhexanol interactúa con el ácido en el medio acuoso. El hidrógeno se une al oxígeno del alcohol o del grupo OH, y se produce entonces, se separa el agua y finalmente queda una carga positiva acá y se forma una doble ligadura dentro del ciclohexano y se produce el metilciclohexeno. Es decir, como podemos ver, el hidrógeno el ion hidrógeno que estaba al principio está al final, y bueno, y el ciclo se repite. Catalizador heterogéneo: el catalizador no se encuentra en la misma fase que el medio de reacción. Por ejemplo, si fuese una reacción en fase gaseosa, el catalizador es un sólido. Y hay entonces dos fases en el sistema. Un ejemplo que quiero mostrar, que es un poco gráfico y que puede ayudar a entender qué es lo que sucede, es la reacción de monóxido de carbono con óxido nítrico para producir dióxido de carbono y nitrógeno. Si tenemos todas las moléculas en la fase gaseosa, el catalizador es un catalizador sólido, metal noble. Tenemos monóxido de carbono
y óxido nítrico. Las moléculas se absorben sobre la superficie y lo que ocurre es que el oxígeno se interactúa con el monóxido de carbono y, como pueden ver ya ahí, sobre la superficie sólida tenemos dióxido de carbono y nitrógeno. Estos compuestos en la última fase de este proceso se desorben de la superficie y tenemos los productos en fase gaseosa. Otro caso que justamente Freddy mencionaba antes, que en realidad es en fase líquida, pero el catalizador es un catalizador sólido. Níquel Raney es un níquel finamente dividido. La hidrogenación del benceno ocurre por reacción con hidrógeno. En presencia de níquel, el níquel interactúa, los átomos de hidrógeno interactúan con el níquel y también el benceno interactúa con el níquel, se produce una transferencia del hidrógeno a los carbonos del benceno y finalmente se produce el ciclo hexano y se regenera el níquel y por lo tanto tenemos, como en el caso anterior, el níquel está tanto al principio como al final de la reacción. Acá agregaría algo, Norberto, y es que efectivamente, como vos decís, en realidad esto no es totalmente homogéneo, porque es un níquel muy finamente dividido, pero también, ahí no aparece, pero en algunos de el proceso que se utiliza, a veces, en lugar de utilizar el níquel Raney, que es un ejemplo, se usan complejos de coordinación directamente con níquel, y ahí sí es totalmente homogéneo, o sea que habría dos alternativas, o con níquel Raney o directamente con complejos de coordinación que son líquidos directamente. Okay. Gracias, Freddy. No, de nada. Entonces, ¿cuáles son las características de la catálisis homogénea y heterogénea? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? No voy a ir sobre discutir todas de ellas, pero en general, y esto es, no se aplica absolutamente a todos los casos, pero en general las condiciones de reacción homogénea son condiciones suaves, aunque por ejemplo depende de qué llamamos suave. Suave significa temperaturas no muy altas. La generación del benceno es en realidad a temperatura y presión. Pero la heterogénea sí, son generalmente temperaturas muy altas. Vimos el caso del reformado de gas natural, temperaturas de 800 grados centígrados, cosas que en catálisis homogénea no existen. Es más fácil separar los productos y el catalizador en catálisis heterogénea porque tenemos dos fases. Es más difícil, por supuesto, cuando está todo mezclado en una simple fase. Respecto de la actividad, en caso de catálisis homogénea es mucho más alta, heterogénea es variable, depende del caso en particular. Un tema muy importante es el envenenamiento. Los catalizadores en general son sensibles a impurezas en el sistema. Como dije antes, en la síntesis de amoníaco hay que eliminar el monóxido y dióxido de carbono del sistema porque envenenan, o sea, prácticamente le hacen al catalizador perder sus propiedades catalíticas. Y en catálisis heterogénea esta sensibilidad es muy alta, mucho más baja en el caso de catálisis homogénea. Y finalmente, porque lo vamos a discutir luego, problemas de difusión. Como tenemos dos fases, los reactivos tienen que, de alguna manera, llegar a la fase del catalizador, generalmente sólida, y vamos a ver cómo eso ocurre. En el caso de catálisis homogénea, si eso es en fase líquida, generalmente es un sistema agitado, donde los problemas de difusión son menores. Preguntar algo sobre la filmina anterior. Sí, cómo no.
es una cosita quizás es tonta, pero donde dice separación de producto y catalizador y recuperación del catalizador. ¿Estamos hablando, digamos, de lo mismo o recuperación habla de otra cosa? No es recuperación como recuperación de las propiedades del catalizador, sino es recuperación del medio, digamos, ¿no? Por eso uno es y el otro no requiere. Esa parte creo que no sé si la saltaste. Sí, uno, depende del tipo de... Hay catalizadores, por ejemplo, de metales preciosos. Sí. Y en general es mucho más difícil hacerlo cuando está en fase homogénea que en fase heterogénea. Incluso yo diría, Ok, Norberto, hablamos de recuperación de un catalizador que no está en condiciones de ser usado, que necesita acondicionamiento por el uso. De eso estamos hablando. en algunos casos de catálisis homogénea, el caso del ciclohexano, cuando no es el níquel-rane sino otro, directamente el níquel queda incorporado al polímero y no molesta. Sí. Directamente ni se recupera, porque como dice ahí bien, es muy caro recuperarlo, pero en este caso ni se recupera porque directamente no molesta al polímero en algunos casos. Ok, pero es una característica general, digamos. En los Sí, especies homogéneas siempre es más difícil la recuperación o restablecer la Claro, catalización. sí. Gracias. Bueno, una forma de clasificar los catalizadores heterogéneos es en función del tipo de la fase activa. Es decir, en la columna de la izquierda tenemos distintos tipos de catalizadores. Metales, por ejemplo, níquel, paladio, platino, ya hemos hablado de algunas aplicaciones. Se usan en hidrogenación, deshidrogenación, metanación, oxidación. Óxidos metálicos semiconductores como óxidos de cromio, vanadio, molibdeno, obviamente se usan en procesos de oxidación o en deshidrogenación, también en metátesis de olefinas, polimerización, etc. Sales metálicas como sulfuro de cobalto, sulfuro de níquel, cloruro de cobre, se usan en procesos como los de hidrodesulfuración y oxicloración. Hay óxidos metálicos aisladores, tipo alúminas, silicoalúminas, etcétera, que son importantes en procesos de isomerización, deshidratación, alquilación, etcétera. Y luego hay muchos catalizadores que son bifuncionales, tienen dos funciones en el mismo, como es el caso de platino-alúmina en reformación. O sea, la alúmina puede ser es decir, puede haber dos casos en los cuales el metal está, digamos, soportado por un sólido inerte, pero en este caso la alúmina también cumple una función dentro del proceso de reformación. O sea, podríamos tener platino sobre sílica, y en ese caso por ahí el platino es simplemente el único contribuyente a la catálisis. Norberto, Bueno, agregaría un casito ahí que ya que estamos viendo, porque lo sí, menciono yo en la materia, ¿no? El pentóxido de vanadio en la segunda columna, en la segunda fila, óxidos metálicos, justamente cuando yo di en la lámina anterior oxidación, mencioné el anhidrido ostálico, el anhidrido maleico, y agregaría el ácido sulfúrico. En todos los casos, el catalizador es justamente el vanadio 2, oxígeno 5, o sea, el pentóxido de vanadio. Vale la pena señalar un ejemplo concreto, ¿no? El que está ahí en la segunda fila, ¿no? cómo no. Gracias, Listo, Freddy. de nada. Okay. Dije que estos procesos catalíticos, cuando involucran un catalizador heterogéneo, van por transcurren por una serie de fenómenos que son importantes analizar. Por de pronto, tenemos que estudiar la absorción y disorción de los compuestos sobre el catalizador. La formación de complejos intermedios. Necesitamos entender que se define por energía de activación y también entender de qué forma la cinética del proceso está afectada por todos estos elementos.
Si miramos en esta lámina, acá representamos la energía del sistema en función del transcurso de la reacción. Digamos que estamos mirando la conversión de X en Y. Si yo me muevo esta línea horizontal está indicando el nivel de energía de los reactivos. Y digamos que X reacciona consigo mismo para convertirse en Y. A medida que las moléculas se acercan, se va a producir un aumento en la energía del sistema porque las moléculas en principio van a, por un lado se atraen, pero por otro lado se rechazan. Si no les gusta estar muy cerca una de otra, y la energía del sistema aumenta. La energía aumenta hasta que llega un punto máximo que corresponde a lo que se llama el complejo activado. El complejo activado es el punto donde la energía del sistema es la máxima posible. En ese punto la reacción ocurre y la energía del sistema disminuye hasta llegar al nivel estable que corresponde al producto Y. La línea negra está mostrando el camino, digamos, de la energía del sistema cuando la reacción ocurre sin un catalizador. La distancia entre el nivel de energía de los reactivos y el nivel de energía del complejo activado es lo que se llama energía de activación. Es una barrera que las moléculas de los reactivos tienen que pasar para poder convertirse en el producto Y. La diferencia de nivel de energía del producto con respecto al reactivo es lo que se llama el cambio de entalpía o la entalpía de la reacción. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre un catalizador o con la presencia de un catalizador? La presencia del catalizador facilita la reacción porque forma un complejo activado que requiere mucho menos energía que cuando no hay catalizador. Y por lo tanto esta barrera que tienen que pasar los reactivos para poder convertirse en el producto es mucho menor. Y entonces vemos que la energía de activación es mucho menor cuando hay catalizador que cuando no lo hay, y además vamos a ver que esto también está asociado con una mayor velocidad, o sea, la reacción va a ocurrir más rápidamente. Importante mencionar que el cambio de entalpía por el hecho de que X se transforme en Y no cambia. Si el producto final es el mismo, el producto inicial es el mismo y por lo tanto el cambio de entalpía de la reacción no es invariable. Ahora, ¿cómo llegamos a la reacción? Primero dijimos que tenemos una fase gaseosa, tenemos un sólido catalizador. El sólido catalizador generalmente es un sólido poroso y como vamos a ver, creo que en una lámina posterior, digamos, la mayor parte de la superficie está dentro del sólido. Y por lo tanto, los reactivos tienen que penetrar dentro del sólido para poder reaccionar. Para ello tienen que pasar por una película que rodea al sólido, es decir, si tenemos una fase gaseosa y una fase sólida, generalmente hay una película que es estática, por más que el gas esté en movimiento, es una película que no se mueve y que por lo tanto presenta una resistencia a los reactivos para acceder a la superficie del catalizador. Entonces, primero vamos a tener una etapa de difusión de los reactivos a través de esta película. O sea, desde la masa del fluido, desde el seno del fluido hasta la superficie del catalizador. Luego vamos a tener una difusión de los reactivos a través de los poros del catalizador
estos reactivos se absorben sobre la superficie del catalizador, como vimos en alguna de las láminas anteriores. Se produce la reacción química, y luego tenemos los procesos 1, 2 y 3 en forma inversa. Se desorben los productos del sólido, tienen que difundir a través del sólido, a través de los poros para llegar hasta la superficie del catalizador, y finalmente difundir desde la superficie del catalizador hacia el seno del fluido. Esto es otro ejemplo también de lo que estamos hablando acá. Etileno reacciona con hidrógeno sobre un catalizador de níquel. Tenemos las dos moléculas, se forman complejos intermedios porque se rompen algunos enlaces y se forman otros. Y lo que tenemos finalmente es el etano, y el etano se desorbe de la superficie del catalizador y, bueno, tiene que pasar por los procesos de difusión para llegar al seno de la fase gaseosa. Entonces, para entender la velocidad del proceso tenemos que mirar las distintas etapas por las cuales tienen que pasar las moléculas. Y decimos que la velocidad está controlada por la difusión cuando el proceso de transferencia de los reactivos, o puede ser de los productos, digamos que sean los reactivos, a la superficie del catalizador o bien dentro del medio poroso, es lenta. También puede ocurrir que la velocidad esté controlada por el proceso de absorción y disorción. Este proceso no es instantáneo, es decir, depende del grado de interacción entre los reactivos y la superficie, o también cuán rápido se desorben los productos de la superficie. Hay casos en que, por ejemplo, si miramos el dióxido de carbono sobre una zeolita, se absorbe muy rápidamente, pero así como se absorbe rápidamente, después, si estamos pensando en un producto, se va a disolver muy lentamente. O sea, si la interacción entre el reactivo, entre el compuesto y la superficie es muy grande, bueno, la absorción va a ser rápida, pero la desorción va a ser muy lenta. También puede ocurrir que la velocidad es controlada por reacción, es decir, que los reactivos tienen que pasar una barrera, esa energía de activación que hablamos, es muy grande, y por lo tanto la velocidad es relativamente lenta, a pesar de que estamos usando un catalizador. Si miramos estos tres procesos, difusión, absorción y reacción, los podemos mirar como si fuese tres resistencias en serie. Y lo que ocurre es que la velocidad o la corriente que pasa por este sistema va a ser inversamente proporcional a la resistencia de los mismos. Y, por ejemplo, si la difusión es la resistencia más grande, el sistema va a estar controlado por la difusión. No importa si la absorción y la reacción son rápidas, porque la etapa más lenta va a ser el que tenga la mayor resistencia. ¿Okay? Bueno, hay una serie de características que son importantes en el catalizador. Cuando buscamos un catalizador, lo que queremos es que tenga un área superficial lo más grande posible, que sea resistente mecánicamente, que sea estable térmica y químicamente, que tenga alta actividad y que su costo sea bajo. Cuando miramos o tratamos de analizar un poco la superficie, ¿qué es lo que ocurre? Si miramos una esfera de un cierto diámetro, sabemos muy bien cuál es el área externa de esa esfera. Pero si ahora
pensamos que esa esfera está constituida por una serie de microesferas, es claro de que la superficie de estas microesferas es mucho más grande que la superficie externa de la esfera original. O sea, a medida que uno disminuye el tamaño de partícula, tenemos un aumento en el área superficial. Similarmente, si miramos un cilindro y tenemos un poro que atraviesa ese cilindro, el área superficial va a aumentar con la porosidad. Si en vez de un solo poro tenemos cientos de poros que atraviesan este cilindro, el área superficial va a ser mucho más grande. Es decir, lo que se busca, por lo tanto, es que estos catalizadores sean partículas pequeñas, y esto es lo que ocurre. Un catalizador puede ser de un tamaño de fracciones de centímetro, medio centímetro, 1 centímetro, etc. Pero dentro de ellas hay micropartículas de tamaño de micrones, y por lo tanto la superficie realmente el catalizador es muy alta. Ejemplos de áreas superficiales podemos ver, por ejemplo, una zeolita MSIM41, que es basado básicamente en sílice. Tiene un área superficial en el rango entre 1000 y 1500 metros cuadrados por gramo. Diámetros de poro típicos entre 15 y 40 angstrom. Un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Las zeolitas, que son aluminosilicatos, tienen áreas superficiales en el rango entre 300 y 1200 metros cuadrados por gramo, y el diámetro de poro variable entre 3 y 15 angstrom. Carbón activado puede tener áreas superficiales muy altas. Muchas veces el carbón activado se usa como soporte y puede haber, por ejemplo, algún metal impregnado sobre el carbón. En este caso, en el carbón activado, bueno, tenemos generalmente una distribución de tamaños de poros, pero la mayor parte de la superficie se encuentra en los que llamamos microporos. Son aquellos poros que tienen un diámetro menor de 20 angstrom. Bueno, hablamos de actividad. ¿Qué es la actividad de un catalizador? Bueno, la actividad es la cantidad, se puede medir por la cantidad de reactivo convertido por unidad de tiempo y por ejemplo, masa de catalizador o volumen de catalizador. Es decir, cuanto menos catalizador usemos, más activo va a ser para una misma cantidad de reactivo convertido. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Yo tenía la duda de si las zeolitas que se usan, las bases, son todas de piedras naturales, digamos, o si hay algunas que sean sintéticas. Sí, hay muchas sintéticas. Hay unos números que dicen que se descubren o se sintetizan gran cantidad de nuevas zeolitas por día. En realidad es un tema por ahí que merecería su propia clase, catalizadores, zeolitas. Yo ahora estoy trabajando mucho en el tema de absorción, y las zeolitas son muy utilizadas, y hay otro tipo de compuestos que ahora se están utilizando mucho en absorción, están siendo desarrollados, se llaman en inglés Metal Organic Frameworks, MOF. Son de estructuras bastante abiertas, y si hay muchas zeolitas que se han sintetizado, te puedo decir que la cantidad de
de estos compuestos Metal Organic Frameworks que se sintetizan es por ahí 10 veces más. Es un tema que ha surgido en los últimos 20 años y que es muy interesante. Una de las áreas de aplicaciones es para... a veces me faltan las palabras en español. Para storage, para guardar almacenamiento, metano, hidrógeno. ¿Perdón? Almacenamiento. Sí, almacenamiento, ahí está. Metano o hidrógeno, es uno de los temas de energía. Es bueno, ¿puedo yo guardar energía para poder utilizarla más tarde? Bueno, hay distintas formas de hacerlo, se puede hacer con agua, baterías, etc. Bueno, y la otra es guardar la energía en un compuesto que después se puede utilizar. Por ejemplo, hidrógeno o metano. Entonces hay mucho de almacenamiento, cómo se puede almacenar grandes cantidades de hidrógeno y o metano. Y bueno, estos compuestos tienen una estructura muy abierta y presentan bastante atractivos. Sí, que yo vuelvo enseguida. Ok. Bueno, quería también mencionar un poco el tema de los reactores químicos. Y los reactores químicos se pueden clasificar de distintas formas de acuerdo a la dinámica del flujo, a la geometría, el régimen térmico, fases presentes, etc. No voy a entrar en todos los detalles, pero para el caso de dinámica del flujo se pueden hablar de reactores discontinuos, o sea, son reactores en los cuales los procesos se realizan por cargas. Eso es muy usado en industria farmacéutica, en bioingeniería. Es decir, generalmente son reactores tipo batch, tanque agitado, se cargan los reactivos, se lleva a cabo la reacción tantas horas, se termina, se descarga. En cambio, los reactores continuos es un flujo ininterrumpido de alimentación y descarga. También hay casos intermedios entre estos dos, como mencionamos acá en la lámina, reactores semicontinuos. Hablando de geometría, tenemos tanques agitados, caso muy obvio para reacciones discontinuas, pero también para reacciones continuas. Es decir, podemos tener una continua entrada y salida de producto. Reactores tubulares son prácticamente solo usados como reactores continuos, donde hay un flujo continuo, donde entran los reactivos y salen los productos. Esto es un caso de un reactor multitubular, es decir, tenemos tubos conteniendo el catalizador y tipo intercambiador de calor, y por los tubos están el catalizador, fluyen los reactivos, y por el shell, por la camisa, tenemos, por ejemplo, un agua de enfriamiento. Norberto, sí. En petroquímica en general la mayoría son reactores continuos, Sí. Pero hay un ejemplo que yo lo doy en el curso y es bueno recordarlo. En el caso de la producción de PVC, cuando se hace el policloruro de vinilo, eso se hace en reactores batch. Son unos pocos casos que yo veo de polimerizaciones, pero cuando uno hace polietileno, por ejemplo, generalmente son reactores continuos, tubulares o también tanque agitado. Pero en el caso del PVC son un tanque agitado, pero es el sistema tipo autoclave, por así decirlo. O sea, cargas y producís el producto y después haces otro producto. Ok, gracias. Bueno, siguiendo con la clasificación de los reactores químicos, hablamos de reactores heterogéneos cuando hay más de dos fases reactivas. O sea, en este caso estamos hablando de gas sólido, líquido gas, etc. Los reactivos o catalizadores sólidos
pueden disponer de distintas formas, pueden estar fijos como vimos anteriormente, son en este caso tubos con catalizador, o podemos tener lechos fluidizados o también lechos móviles, donde el catalizador en este caso, bueno, se mueve en forma rápida por la fase gaseosa. En lechos móviles hay movimiento de los sólidos, generalmente de arriba hacia abajo, y así va ocurriendo la reacción. Entonces el catalizador puede ser regenerado a medida que va saliendo del reactor. ¿Cómo dimensionamos un reactor químico? Bueno, obviamente es el grado de conversión de la reacción depende mucho del flujo de los reactivos y del tiempo y del volumen del sistema. Es decir, en definitiva, es función del tiempo que los reactivos permanecen en el reactor. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el tiempo espacial. Es la relación entre el volumen del reactor y el flujo volumétrico de alimentación. Para poder diseñar un reactor hay que suponer un modelo. Y los modelos de reactores catalíticos hay, por supuesto, una gran variedad. Depende de la severidad del proceso, es que uno puede llevar a cabo el diseño con un modelo relativamente sencillo, o cuando hay condiciones extremas es necesario recurrir a modelos un poco más complejos. El modelo más sencillo que se utiliza para diseñar reactores catalíticos es el modelo flujo-pistón. Básicamente lo que suponemos es que si tenemos, por ejemplo, un tubo relleno con catalizador, el frente gaseoso se mueve en forma uniforme a través del tubo. A pesar de que sabemos de que las paredes del tubo van a formar una resistencia, y también sabemos que como tenemos un sólido en el tubo, digamos, por supuesto, el gas fluye por el espacio vacío entre los sólidos. Pero básicamente lo que suponemos es que en promedio el gas se mueve en forma uniforme por el reactor, en este caso un reactor tubular. También se supone que el sistema es pseudo-homogéneo, o sea, no consideramos que el sólido y el gas formen fases distintas, sino que es como si fuese una sola fase. Y también se supone que el sistema es unidimensional, o sea que las variaciones de las propiedades solo ocurren en una dirección, que es la dirección del flujo. Es decir, este modelo lo que hace es que los gradientes de concentración y temperatura solo ocurren en dirección axial. A pesar de eso, se puede implementar una condición en este modelo en el cual hay intercambio de calor con el medio que lo rodea, si es que hay una camisa donde circula agua para enfriar o calentar el sistema. Entonces, con este tipo de modelo uno puede hacer una primera aproximación para el diseño de muchos reactores. Como una de las suposiciones que dije antes es que tenemos flujo de pistones, es decir, tenemos un flujo en el cual la velocidad de los gases es uniforme a una altura determinada del reactor. Entonces, hay estudios que se realizaron, y lo que se dice es que si la longitud total del reactor
es 100 veces más grande que el diámetro de partícula. Sabemos que el diámetro de partícula podrá ser de 1 centímetro, del orden del centímetro, o sea, con un reactor de más de 1 metro de longitud, y con una relación del diámetro de tubo a diámetro de partícula mayor de 10, se puede suponer con bastante exactitud que el flujo del sistema es flujo pistón. O sea que se supone que el gas se mueve a medida que fluye a través del tubo en forma uniforme. Entonces, para ver un ejemplo de aplicación de esto, quería terminar la clase con este caso de hidrogenación de etileno. Pueden pensar en cualquier otro tipo de reacción equivalente. Esta es una reacción exotérmica, pero los datos fueron tomados en un estudio realizado en un pequeño reactor y por lo tanto se puede suponer que el sistema es isotérmico. Si el diámetro del tubo es muy pequeño, como es este caso, de prácticamente 1 centímetro, el área externa del tubo es bastante grande con respecto al volumen del reactor y por lo tanto suponemos que el sistema es isotérmico. En este caso se usa un catalizador de cobre, óxido de cobre magnesio, y los autores encontraron de que la reacción es proporcional, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de hidrógeno en el sistema. Esto por ahí ustedes ya lo vieron en otros cursos. Digamos, la concentración de etileno no influye sobre la velocidad de reacción. Nosotros lo que queremos es diseñar un reactor para poder procesar un flujo total de 2 gramos de etileno por hora. Y lo que queremos ver es cuál es el volumen de reactor necesario para tener 90% de conversión del sistema operando a una temperatura de 67 grados centígrados. Entonces veamos, y también vamos a ver cómo se obtiene el perfil de concentraciones dentro del reactor en función de la longitud. Los datos que nos dan son la fracción de hidrógeno en la alimentación de 0,5 moles de hidrógeno, 0,5 moles de etileno. La presión es una atmósfera o un bar. Y la velocidad, la constante de velocidad de reacción es 0.0334 inversa de segundos. En realidad uso puntos porque, bueno, por la nomenclatura inglesa, pero para ustedes sería coma. Entonces, es una reacción de primer orden. Entonces, lo que yo sé es que la velocidad es proporcional a la concentración de hidrógeno. A medida que el gas está fluyendo por el reactor, va a ir cambiando su concentración. Y eso se va a medir por la variación de concentración en función de la distancia. Y esto está multiplicado por la velocidad de la reacción. O sea que si hacen la velocidad tiene unidades de longitud por unidad de tiempo, dividido unidades de longitud, que es la distancia, nos da unidades de inversa de tiempo, que son las unidades de la constante K cinética. Esta ecuación se puede integrar a presión constante. El resultado es la siguiente. La conversión, o sea, la relación entre la concentración final de hidrógeno y la concentración inicial está representada
por esta ecuación. Es 1 menos la exponencial de menos la constante cinética por el volumen de reactor dividido por el flujo volumétrico. El volumen de reactor tenemos los datos, lo que no tenemos el diámetro, no tenemos la longitud. Entonces, si lo calculamos, sabemos el diámetro y conocemos por supuesto el valor de pi, obtenemos que el volumen del reactor sería 7, esto lo corregiré en la versión que se publicará en el curso, pero no es 7000, sino es 7,085 por 10 a la menos 5, por la longitud, y la longitud, esto va a ser en metros, y el resultado es metros cúbicos. Si usamos la longitud de milímetros, esta es la ecuación que usaríamos. El flujo volumétrico está dado por, dijimos que queríamos 2 por 10 a la octava kilomoles por segundo. Estos son moles, esta es la constante ideal de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, dividido la presión, que dijimos que era un bar, casi una atmósfera. Y obtenemos que el flujo volumétrico que nos dicen que el sistema tiene es 5,65 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. Entonces, si volvemos a la ecuación de la conversión, vemos que no tenemos el volumen, conocemos el área, nos falta la longitud. O sea, si queremos tener una conversión de 0,9, tenemos que reemplazar 0,9 aquí, y la única incógnita es la longitud. Es la longitud necesaria para que el 90% del hidrógeno y del etileno se conviertan. Y resulta que la longitud resultante es de un poco más de medio metro. Con esta misma ecuación de conversión, nosotros podemos utilizarla para calcular cuál es la fracción molar de hidrógeno que queda en el sistema. Es básicamente 1 menos lo que tenemos acá, 1 menos la conversión, y vemos que comienza el sistema teniendo una concentración, una fracción molar 0,5. A medida que avanza la reacción, la concentración disminuye y llega a un valor cercano a 0 para el caso de 1 metro. Nosotros dijimos que para el 90% de la conversión necesitamos una longitud de 0,55, 0,55 metros, medio metro, que es un valor cerca de este punto. ¿Okay? Creo que eso era todo. No sé si queda alguna pregunta. Nicolás o Freddy. No, a disposición. No, primero Nicolás, porque es el principal interesado, obviamente. Sí. Yo lo que quería, si quieren, yo quería comentar que hace un tiempo ya había comprado un libro. El libro, a ver si se ve el nombre, está en francés. Las ceolitas. Claro. Lo interesante de este libro, a mí, yo lo compré porque, en verdad, los autores, es un libro en francés, pero puede ser que exista también en inglés, y dice las ceolitas, un nanomundo al servicio de la catálisis. Pero lo que más me llamó la atención, ahora cuando lo miro, es que los dos autores, uno es un francés y el otro debe ser un portugués, Fernando, o brasilero, Fernando Ramón Ribeiro, puede ser brasilero, pero la dedicación, ¿no? Norberto, el francés se lo dedica a Raymond Morel, que por ahí te dice algo, Maurel. Era un hombre, creo que estaba en Bélgica, me parece que estaba en Bélgica. Y el portugués, este hombre, directamente a Christian Marcilly, director de investigación del Instituto Francés de Petróleo, y justamente Marcilly, dentro del Instituto Francés de Petróleo, donde yo hice mi tesis, como vos sabés, Norberto,
mi Sí. tesis corta, pero tesis al fin, justamente Marcilly era uno de los principales investigadores que justamente se ocupaba del tema de las zeolitas. Así que este libro, digamos, y hay muchos, pero este libro es muy bueno porque está dedicado todo al uso de las zeolitas para petroquímica, como tamices moleculares, etcétera, etcétera. Es un libro bueno, y ahí debe haber muchos más, pero este libro en particular yo alguna vez lo utilicé un poquito, ¿no? Sí. Nicolás, ¿tenés alguna pregunta? Sí, yo tenía dudas cuando planteaste lo del flujo pistón ideal. Yo me acordaba de esta condición de que el diámetro digamos, del, del reactor tiene que ser mayor que 10, digamos, el cociente del diámetro con el diámetro de la partícula. Sí. Exactamente. ¿Es mayor que 10? Puede ser cualquier valor, porque si uno pone un valor quizás un poco alto, no se desvirtúa lo que sería un flujo pistón ideal, no pasaría a ser de alguna otra geometría. Digo, me llamó la atención eso. Entiendo que tiene que ver con... Sí. No, lo que ocurre es que lo que estamos haciendo al digamos, desarrollar este modelo es discretizar, no discretizar, pero si mirás, si uno mira este reactor, lo que ve es una serie de partículas, ¿sí? A lo ancho va a haber una línea de por lo menos 10 partículas. ¿Okay? Sí. Las partículas obviamente son obstáculos al flujo del gas o del líquido. Y por lo tanto, si uno mide la velocidad justo arriba del lecho, observa que no es uniforme, sino que es variable. En realidad lo que ocurre es que sí, hay variaciones de la velocidad, puesto que hay partes del espacio de este círculo que están ocupados por sólidos y partes que son vacíos. Y eso es aleatorio, puesto que este lecho está lleno de partículas y por lo tanto el flujo de gas no es en forma unidireccional, sino que se mueve tratando de pasar por los espacios entre las partículas. El hecho de suponer que el diámetro es más de 10 veces que el diámetro de partícula es que de esa manera es como que si se uniformiza la velocidad, especialmente en la parte central del lecho. En la pared hay mucha resistencia, o sea que en la pared puede haber una velocidad bastante menor. En general lo que ocurre es que la velocidad, uno de los modelos más realistas supone que la velocidad del fluido sobre la pared es cero. Entonces en realidad uno tiene una velocidad cero en el borde, sobre la pared, aumenta rápidamente porque cuando uno representa la porosidad de este sistema en función de la distancia, la porosidad cerca de la pared es alta. Y eso puede ver porque si mirás una pared, digamos, plana, por ejemplo, y pones una esfera, hay mucho espacio, y que hay un solo punto de contacto. ¿Okay? Que es ¿no? Entonces, lo que ocurre es que entonces la velocidad es casi cero en la aumenta rápidamente y luego baja y empieza a oscilar dentro del lecho, luego cuando llega hasta la otra pared sube y baja a cero. Y si lo que se busca es que si el diámetro es suficientemente grande, esos efectos de pared están minimizados. Se puede de alguna manera suponer que el flujo es uniforme. Por supuesto que si hay otro problema que creo que es el que te estás refiriendo, es que si el diámetro es muy grande, bueno, hay que asegurarse de que cuando el fluido entra en forma uniforme. Eso se logra generalmente mediante un buen diseño de la entrada al reactor.
Eso es muy típico como te dije, yo trabajo en absorción, en hechos de absorción. En hechos de absorción hay sistemas que pueden medir 3 metros de diámetro, y el caño con el que entra al sistema por ahí es de, I don't know, 10 centímetros. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurarse que el gas que entra por ese caño de 10 centímetros se distribuya de la mejor manera posible para que cuando llegue a la base de lo que es el lecho, en este caso absorbente, pero también son sólidos, sea lo más uniforme posible. No sé si eso responde más o menos. Sí, entiendo que, digamos, un poco la cantidad de partículas, digamos, que debe haber en función del diámetro para garantizar un flujo, digamos, turbulento y que no haya gradientes de concentración radiales en determinada longitud. Sí, exacto. Sí. Es decir, lo que se trata es de evitar que la región cerca de la pared sea lo mínimo posible con respecto a la región central. Y otra consulta que tenía, vi que en el ejemplo hablabas de un flujo pistón ideal. Sí. Es lo más utilizado, tengo entendido. No sé si hay ejemplos de también, o sea, sé que el uso de uno u otro, un flujo pistón ideal o un tanque idealmente agitado, tienen que ver en parte también con la cinética de la reacción. Ser favorecido el producto para uno u otro. No sé si esta reacción de orden 1 es la más común, digamos, en la industria, o si hay algún caso en particular donde se use un tipo de reactor. Creo que son dos preguntas las que haces. Una es, bueno, no, este es un ejemplo desde el punto de vista de reacción de orden 1 es muy sencillo. En general las reacciones pueden ser de orden fraccionario, lo cual físicamente se puede explicar por qué es reacción de orden 1, pero cuando empieza a haber reacciones de orden fraccionario, bueno, hay mecanismos, hay muchas etapas involucradas, generalmente se obtiene empíricamente a partir de estudios realizados a nivel de laboratorio. Esa es una de las cosas. Bueno, la cinética puede ser mucho más compleja que esto. Bueno, y la integración será un poquito más difícil, pero se puede hacer. El otro tema es, acá estamos suponiendo, por ejemplo, isotermia. Muchas reacciones son, bueno, esta también es exotérmica, por lo tanto, puede haber fuertes gradientes de temperatura en dirección radial. Entonces ahí hay que empezar a utilizar lo que se llama un modelo no tipo flujo-pistón, sino que es un modelo en 2 dimensiones de las variaciones de las concentraciones y las temperaturas ocurren tanto en la dirección axial como en la dirección radial. Y además, y estos son casos de modelos homogéneos. Pero si uno quiere ser más realista, es necesario diseñar el sistema en forma heterogénea, o sea que realmente el sistema tiene 2 fases, el sólido catalizador y la fase gaseosa. Bueno, ahí ya se complica un poco más, es decir, ahí se involucra la transferencia del gas de la fase gaseosa hacia el sólido donde la reacción va a ocurrir. ¿Okay? Estos sí, se puede hacer los modelos más complejos que uno quiere, digamos. Pero, digamos, lo que quería es mostrar un poco el sistema de cómo se puede diseñar un reactor de forma realmente sencilla, siempre y cuando las condiciones sean semi-ideales, isotérmico especialmente. Roberto, sí. Yo quería agregar algo más. Bueno, Nicolás, Norberto y yo, además de ser muy buenos amigos, hemos hecho el doctorado en el mismo lugar,
nos conocemos hace muchos años, y en particular, mientras que él estuvo más orientado a temas al principio más cercanos a la investigación, yo a partir del año 76 dejé de ser investigador y me dediqué a la petroquímica y me dediqué a otro tipo de informaciones más comerciales, más, digamos, como es el curso que estás haciendo en este momento. Pero hay un pequeño comentario que tiene que ver un poco con todo esto, y es cuando hablaban de los distintos sistemas de reactores, y Norberto mencionaba los dos principales, el tanque agitado y el reactor tubular. Y hay un ejemplo muy lindo y muy sencillo, y que se da en la industria, y es la producción del polietileno, el polietileno a alta presión, o sea, el polietileno de baja densidad. Y ahí actualmente todavía se utilizan los dos sistemas, el de tanque agitado y el sistema, digamos, tubular. O sea que las plantas de polietileno de baja densidad del mundo, que todavía se siguen construyendo, porque aunque parezca mentira, el de baja densidad lineal, que es más baja la presión, hay que pensar que una planta de polietileno de baja densidad trabaja entre 1000 y 3000 atmósferas, ¿no? Es una presión muy alta. ¿Te acordarás, Norberto, la planta de Ipaco ahí en La Plata? ¿Te acordás? Sí. El reactor estaba rodeado por una pared directamente con ladrillo, porque si eso reventaba, actuaba como muro de contención. Pero lo interesante es que todavía hoy en día se usan los dos sistemas, el tubular y también el de tanque agitado, para hacer el polietileno de baja densidad a muy alta presión. Pero ahí no se usan catalizadores, sino lo que se llaman iniciadores, se usan peróxidos. O sea, no es, como es un mecanismo distinto, digamos, no es un catalizador, sino un tipo de peróxido, una especie de agua oxigenada con carbonos al costado, ¿no? Nada más que ese comentario. Te quería preguntar sobre eso. ¿Se usan en serie los reactores o se usan...? No, uno u otro. Distinta. Okay. Por ejemplo, en Bahía Blanca hay una planta que es de Dow, no, de PBB Polisur, porque la planta de Ipaco era una planta chiquita de 20.000 toneladas. Había dos plantas chiquitas, una en San Lorenzo, que era de Duperial, de 20.000 toneladas de polietileno de baja densidad, y otra en La Plata, que era de Ipaco, bueno, donde ahora hay una planta que recupera plásticos. Se llama Miplast. Uno de cuyos dueños es Oscar Roy, que dio una charla hace muy poquito en el Instituto Petroquímico. Pero bueno, lo que quiero decir es que la única planta que hay de polietileno de baja densidad en Argentina está en Bahía Blanca, en el complejo de Bahía Blanca, el más gran polo petroquímico, y esa planta es tubular, o sea, es 100.000 toneladas por año de polietileno de baja densidad, pero es un reactor tubular, no es un tanque agitado. Es más común, cada vez más usan los tubulares. Yo preguntaba porque yo tenía entendido que se puede usar en serie si la cinética de la reacción se ve favorecida, por ejemplo, de avanzar hasta cierto grado con un FPI y terminar la reacción con un tanque agitado, pero no sabía en la industria hasta qué punto eso se usaba de verdad. Hay algunos casos, sí, pero no en el caso del polietileno, que yo sepa. Hay un ejercicio, un caso que es muy típico en el caso de curso de Ingeniería de Reacciones Químicas, que se propone utilizar dos reactores, uno tanque agitado y otro tubular en serie. Entonces la pregunta es, ¿cuál esquema produce una mejor conversión? ¿Primero el tubular o primero el tanque agitado? Y no voy a contestar no le voy a dar el resultado, pero es un tema interesante y se puede calcular y véanlo. Claro, yo pregunto por eso. O sea, tengo entendido que tiene que ver con la cinética de cada reacción, del orden. Sí, bueno. Sí. Bueno, en un caso, bueno, en el caso del tanque agitado, la reacción ocurre a la concentración de salida. ¿Okay? Claro. Es la concentración más baja del sistema. En el reactor tubular, la reacción ocurre a una serie de concentraciones, desde la concentración de entrada hasta la concentración de salida. Bueno, pero ya nos estamos desviando del tema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, quedamos acá agradecidos por la participación, especialmente Freddy, que se ofreció voluntario para
introducir los aspectos prácticos de la industria petroquímica, reacciones tanto que él conoce. Y bueno, con esto damos fin a la clase. Yo voy a parar el